gran interés de muchas fábricas por instalarse en México debido a múltiples razones. Una, para estar cerca del mercado de Estados Unidos, o porque hay una guerra comercial de este país con China. También porque somos un país más joven, con 29 años promedio de edad. Por ejemplo, en las fábricas estadounidenses, la mayoría de los trabajadores tienen más de 50 años y necesitan perfiles más jóvenes. Hoy profundizamos en cómo aprovechar esta oportunidad para crear mejores empleos en nuestro país. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Fíjate, un dato más o menos para darnos idea de por qué yo creo que esto no es un fenómeno de corto plazo, no es una ventanita de oportunidad. A ver, eso es importante porque también la percepción que tenemos algunos, Sí. O tenía yo antes de estarte escuchando, es que, pues aguas, porque una vez que una planta grande, no sé, una automotriz, pero igual y depende, una vez que tomó la decisión de voy o no voy a México, o me acabo yendo a Colombia, o me voy a Vietnam, pues no vuelven a cambiar esas decisiones. Sí. Pero quizá ese es el caso de las plantas muy grandes. Pero los demás fenómenos, si son permanentes, dirías, pues esa tendencia nearshoring seguirá. Sí, mira, yo creo que hay que, por eso yo decía que usamos la palabra nearshoring para hablar De muchas cosas que no son iguales. que no son iguales. Y entonces el diagnóstico no es el mismo. Efectivamente, por ejemplo, para la industria de autos eléctricos, la decisión de dónde se van a poner las plantas para armar autos eléctricos para el mercado de Estados Unidos están en juego hoy. Sí. Y estarán en juego durante los próximos 3, 4 años, ¿no? Ahí sí es ventana, ¿no? Esa sí es ventana, Y es porque una corta. vez que pones la planta de General Motors en En Saltillo Silao, o en ¿no? Silao, pues está ahí, tiene Sí. decenas de años ahí y no la van a mover. De hecho, por eso General Motors decide hacer su campus de vehículos eléctricos en Ramos Arizpe, porque es un lugar muy competitivo, extraordinaria mano de obra en Ramos Arizpe, y ahí hacen su campus hoy. Esa es una realidad. De repente hablamos de los proyectos que vienen, como Sí. es el de Tesla, pero hay cosas muy específicas que ya están ocurriendo, como el caso de General Motors o el caso de BMW que anuncia en San Luis Potosí. Y entonces, hoy en este nuevo, digamos, relanzamiento de nearshoring, pues también tiene sus virtudes el haber hecho las cosas bien. Pero también hay que pensar las que tenemos que estar haciendo hoy para que lo mismo esté pasando en México en 20 años. Sí, porque había una estrategia muy específica para atraer esas inversiones a México. Sí. Y yo creo que ha sido una de las mejores inversiones que ha hecho este país. De repente no la contamos suficientemente bien y a mis colegas de la industria automotriz pues también les digo, hay que contar esta historia mejor. Sí. Aquellos incentivos que se dieron hace 20 años para que llegaran estas empresas a México se han pagado desde el punto de vista de desarrollo económico, desarrollo social, impuestos, etcétera, por mucho. Claro. Por eso los países sí son estratégicos para dar incentivos a algunos sectores. Sí. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Y es una inversión, no es un gasto. Es una inversión. No estás tirando el dinero, estás invirtiendo. Y esas inversiones se quedaron aquí y son las que dan lugar a la que viene. Pero bueno, te interrumpí. Entonces, Y nomás unas- lo cerraría diciendo, Sí, tú y yo lo vimos, sí. la transformación del corredor industrial de Guanajuato, hombre. En nuestra generación, digamos, no es que estemos muy jóvenes, Sí, pero sí, no sí. estamos viejos, se transformó Guanajuato en ser una de las ciudades, en los estados más importantes de la industria automotriz del mundo. Sí, sí. Entonces sí lo podemos diseñar estrategia, implementarla y verla tener resultado. Entonces creo que eso da para después discutir Sí. dónde creemos que lo debemos de hacer ahora. Pero entonces esa decisión sí se toma ahorita de las plantas. Sin embargo, el promedio de edad de una fábrica en Estados Unidos metalmecánica, quizá el día de hoy debe andar en 56 años. En México en 32, ¿no? El promedio del trabajador. El promedio de edad del trabajador. Sí, claro. Entonces, el americano que se va a querer retirar, porque ese es parte de su mindset cultural, También es la cultura. Sí. Ya está cerca. a los 60 años, Sí. a los 62 años, si los alcanzan a empujar tantito más, que yo creo que el mundo sí da para empujar un poquito más la edad de retiro. Debe de. Pero bueno, vamos a suponer que les queden
5, 6, 7 años. Claro. ¿Qué va a pasar con todas esas fábricas si no tuvieron jóvenes que llegaran a operarlas? Hay de dos sopas. O Estados Unidos hace una reforma migratoria para llevarse a mexicanos y a otros ciudadanos a operar esas fábricas y a vivir en Estados Unidos. Sí. O esas fábricas dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, me tengo que ir a otro lugar. Y el único lugar viable realmente somos nosotros, desde el punto de vista de estar cerquita. No es Centroamérica, porque la logística no es eficiente. Entonces yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad para México. Fíjate que yo creo que eso es lo que tenemos que ver, cómo hacemos estrategia para poder capitalizar todo eso para el beneficio de la comunidad. Y en realidad a Estados Unidos le conviene más que esas fábricas se vengan a México a que se vayan a otra parte del mundo. Sin duda. Déjame, porque hay tanto que podríamos platicar, pero ahora una frase que habías dicho que se han venido haciendo frases de just in time, el just in case. Sí. Pero también yo empiezo a oír la del nearshoring al not showing, ¿sí? Oye, sí, pero no está llegando lo necesario. Fuera de discutir si está llegando o no, ¿qué podrían ser las cosas en las que tendríamos que trabajar para que llegara mucho más? Sí. ¿Cuáles son las preocupaciones de las empresas? Si algunas donde te dijeran, pues sí, ya vi que el espacio está ahí, gracias, pero ¿va a haber electricidad? Esa es una. ¿Va a haber agua? Esa es otra. ¿Va a haber trabajadores capacitados y con habilidades? Digo, se me ocurren tres, comentarlas y qué otras te vienen a la cabeza. Primero, sí está llegando mucho, pero también creo que como mexicanos hay dos cosas que tenemos que estar muy claros. Uno, el nearshoring no es el panacea para todo, porque yo también oigo como si el nearshoring fuera a rescatar Al país. al país completo, Sí, claro. y a todos los sectores. Y no, el nearshoring es un fenómeno industrial que luego el fenómeno industrial genera mucha derrama económica alrededor. Hay más servicios, hay vivienda, hay vivienda vertical, hay muchas otras cosas. Entonces, sin duda que genera mucha derrama económica, pero no es para todos los lugares, ¿no? Entonces, creo que tenemos que partir de ese paradigma. Y el otro es que no todo está llegando a México. Si tú ves las estadísticas, hay muchos otros países de Asia que también están capitalizando este tema de China. Sí. Entonces, Vietnam, por ejemplo, le ha ido espectacularmente bien, ¿no? O Taiwán, o Singapur, o Indonesia, o la misma India, que ha fortalecido esta parte que le conviene con Estados Unidos, que es este tema de, es un aliado importante para Estados Unidos. Entonces, como eres un aliado, sí me gusta comprarte a ti, no me gusta comprar a los chinos porque no eres mi aliado. Claro, claro. Y Estados Unidos necesita aliados en Asia, como es Corea o como es Japón, pues también necesita de la India. Entonces, no todo nos está llegando a nosotros. ¿Cómo le podemos hacer para que llegara mucho más? Y uno de los temas centrales es generar la infraestructura para que eso ocurra. Si nosotros, mira, en las empresas registradas bajo el programa IMEX en México, los últimos 2 años hemos crecido 40% las exportaciones, 20% al año, ¿no? Más o menos. La balanza comercial también ha venido creciendo bastante en comparación de lo que teníamos antes. Eso quiere decir que más empresas están llegando aquí o más empresas mexicanas están surtiendo, porque son las dos cosas. Pero, ¿cómo le hacemos para que llegue más? No tenemos 40% más capacidad eléctrica, Enrique. Claro. No tenemos 40% más. Pero ahí sí, no tenemos, pero debiéramos. Muchas empresas no van a poder instalarse en México y crear aquí miles de empleos bien pagados si no hay suficiente electricidad. Debemos impulsar la colaboración del gobierno y los privados para generar más energías limpias y que el gobierno invierta en más líneas de transmisión para llevar electricidad a donde sí se necesita. Yo creo que el tema de electricidad es clave, el tema del agua es clave y yo te diría que el tema de invertir en agua, no solamente porque no es ir a donde está el agua, porque a lo mejor el agua es uno de los fenómenos, pero hay muchas otras cosas que se necesitan. Y no con esto digo que no se puedan hacer algunas cosas en el sur de México, que también lo podemos platicar, pero necesitamos hacer que exista la infraestructura adecuada en los lugares que tienen la ventaja comparativa. ventaja. Así es. Y la otra que también vi y que creo haberte escuchado es necesitamos generar las habilidades que se necesitan para estos trabajos hoy. Sí. Y no es una reforma al sistema educativo en el sentido tradicional, porque eso lleva generaciones. Yo quiero ese trabajador mañana, no lo quiero en 20 años. Sí, creo que la capacitación para el empleo, ¿no? Que es un término muy conocido en México y que además creo que en México se ha hecho un extraordinario trabajo para eso, ¿eh? Y ahí es un lugar donde no solamente es el gobierno federal, con los CONALEPs, por ejemplo, sino
lo que hacen los gobiernos de los estados. Y creo que ahí para los estados también es como pasarles la recomendación. No todo depende del gobierno federal. No es la federación todo. ¿Qué estrategias haces tú, no? Lo hizo muy bien Querétaro con la Universidad Aeroespacial para traer industria aeroespacial. Lo hizo después Sonora muy bien. Y así muchos estados, por mencionar algunos. Pero tenemos que generar el ecosistema completo para el tema de capacitación. Y creo que de repente la conversación, hablando del tema de industria y de fábricas, que ese es donde yo estoy involucrado, no es mi preocupación el tema de los y las ingenieros de México, que son buenísimos, por cierto, a comparación del resto del mundo. No quiere decir que no tengamos que mejorar eso también, pero no sería mi prioridad uno. No es ahí. No es ahí. Para mí es el tema de la parte técnica, los mandos técnicos. Alguien que pueda operar una máquina de SMT, de Surface Mount Technology, que es como se van armando las tablillas electrónicas, por ejemplo. Es donde pones los semiconductores y los chips, los pones arriba de una tablilla electrónica. Esto pasa en maquinaria muy sofisticada, que es la que va haciendo la inserción de los componentes, o para saber soldar con la calidad que requieren las empresas del día de hoy. La metalmecánica a mí me parece que es una industria muy buena, de muy buenos empleos, y donde México tiene una ventaja comparativa contra el resto del mundo muy buena. Pero necesitamos soldadores o operadores de máquinas de control numérico. Y ahí también creo que hay una gran oportunidad para el tema de mujeres, Enrique. Porque tiene que ver con la cultura, como que decimos, no, las mujeres no pueden ser soldadoras. Y yo digo, pues, ¿por qué no? Quizá antes era un trabajo difícil, pesado, pero el día de hoy no es así, ¿eh? Hay mucha ingeniería industrial para ayudarnos con esos temas que creo que podemos utilizar para darle al 50% del mercado laboral, que son las mujeres, la posibilidad de más y de mejores empleos. Pues mira, he tratado yo de extraerte la mayor información posible en poco tiempo. Te agradezco, y quizá un comentario final, que siempre hago la pregunta, un comentario final como para la gente joven en México, con respecto a estas perspectivas y cómo muchos de ellos podrían aprovechar este nuevo mundo. Sí. Mira, yo creo que es un tema de oportunidades de empleo. El día de hoy en México hay muchísimas, y de buenos empleos muchísimas. Y creo que el conocimiento no es el día de hoy el recurso más difícil de obtener. El conocimiento está ahora, afortunadamente, en las redes y luego en muchos otros lugares. Pero decide qué quieres hacer, prepárate, y es un tema de ejecución para mí. Con un poco de cultura de esfuerzo, prepárate para poder tener una carrera y una movilidad social a través del tiempo. Estoy seguro que las oportunidades están ahí. El nearshoring es una gran oportunidad para crear millones de empleos bien pagados. No obstante, para aprovecharlo exitosamente necesitamos las capacitaciones técnicas que demanda el mercado, como soldadoras y operadores de maquinaria, para lo que no se necesitan necesariamente una carrera de 5 años. También que el gobierno invierta en mayor acceso al agua y en más líneas para transportar electricidad, y haga una alianza con los empresarios para generar progresivamente más y más electricidad limpia. Tenemos una gran oportunidad, pero debemos hacer los ajustes necesarios para aprovecharlos.